Hola, buenas madrugadas, ya estamos de nuevo aquí, 2 nuevas horas nos esperan en esta segunda cita del programa y nuestra intención esta noche será viajar por una senda que nos lleva hasta ese camino de las estrellas que algunos llaman el Camino de Santiago. Atentos, esta noche hay novedades. Los saludos a un buen número de amigos que han venido a vernos, todos estudian chino y igual hablan hasta en chino aquí con nosotros, y a Ibrahim Solimán, que ha venido desde Egipto a saludarnos. Buenas noches, Ibrahim. Luego te va a tocar hablar un poco con nosotros, acércate el micrófono, porque ya estás liándonos para hacer programas en otros sitios. Qué increíble fue la historia de las pirámides, ¿verdad? Sí, hombre, ha sido una experiencia inolvidable. Te van a cambiar luego el micrófono. Atentos porque seguramente empezaremos a planear nuevas historias. Queremos estar en México, vamos a estar en la India y a lo mejor hacemos 2 programas especiales. ¿Desde dónde? A ver si se te escucha. ¿Lo decimos o lo dejamos de sorpresa? Podemos avanzar uno por lo menos. Bueno, pues desde la Tierra Santa, desde Israel. Desde Israel seguramente haremos. Estamos buscando el lugar, posiblemente hagamos un nuevo programa especial. Y nos quedan muchos, a lo mejor Petra, seguramente desde México, en Perú. Allí donde hay misterios, ahí va a estar Radio Nacional, ahí estará el espacio en blanco para contaros. Y espero que no suframos tanto como las pirámides. A ver si los operamos, porque lo de las pirámides ha sido... Se ha puesto el listón muy alto. Ha sido lo más grande. Eso dicen algunos. Gracias, Ibrahim. Gracias a él, fue nuestro embajador en Egipto. Sufrió todo lo indecible, ha venido a vernos ahora y queremos volver a darle las gracias públicamente. Hombre, ha sido un honor hacer un programa como El Espacio en Blanco desde mi tierra, que para nosotros también es un honor. ¿Cómo es? Gracias. 2:10, 1:10 en las Islas Canarias. Tenemos mucho que contaros esta noche. Los saludos de Marc Gasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Repetimos el teléfono 900-137-137. Y siguen entrando impulsos desde diferentes partes del mundo. Increíble esto. Brooklyn, Nueva York acaba de entrar. Caracas, Distrito Federal, Monterrey, Nuevo León. Increíble cantidad de sitios. Gracias a todos por escucharnos. Nos vamos con esa primera introducción. Recorrer el camino de las estrellas es nuestra primera intención. Después seguiremos hablando del grupo Bilderberg, no lo hemos anunciado todavía. Daniel Stulin estará con nosotros, aprovechando que esta semana se van a reunir aquí en España y habrá muchas más sorpresas. Nos queda saludar a nuestro invitado Miguel Pedrero. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con los dientes dándome en el suelo. ¿Por qué? Porque me ponéis los dientes largos siempre, con esos viajes que tenéis preparados. Pero tú te vas a venir a México. Sí, ahí estaremos. Ahí estaremos. Bien, ya verás qué aventuras. Ya le hemos dicho que va a sufrir mucho en México, que se prepare. Eres redactor de la revista Año Cero, eres escritor, acabas de sacar un libro que se llama La tumba del último druida, y esta noche tenía que estar con otros José Lesta también desde Galicia, pero ha tenido un pequeño imprevisto. Sí. Le saludamos desde aquí, esperemos que no sea nada grave. No lo es y le mandamos un fuerte abrazo. Sí, señor. El Camino de Santiago, ¿eres gallego? Sí. Medio gallego, decías. Pareces muy gallego, ¿eh? ¿Eres gallego? Sí, claro. ¿Por qué el Camino de Santiago? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué os da por empezar a investigar y levantar polvareda? Porque esta noche vamos a contar cosas bastante curiosas. Bueno, más que el Camino de Santiago, nosotros nos empezamos a interesar por una serie de teorías, una serie de hipótesis que contradecían la versión que la mayoría de la gente cree sobre la persona que está enterrada en la Catedral de Santiago de Compostela. ¿No es Santiago de Compostela? No es Santiago de Compostela. ¿Estás seguro? Completamente. Desde el punto de vista histórico, no se sostiene la creencia, porque no deja de ser una creencia, de que en la Catedral de Santiago está enterrado el apóstol Santiago, para nada. Otra cosa es la fe, ¿no? Yo ahí no me meto, pero desde el punto de vista histórico es muy complicado llegar a la conclusión de que en la Catedral de Santiago está enterrado el apóstol, ¿no? Para nada. Sin embargo, hay otras teorías que apuntan a que probablemente allí está sepultado otro personaje muy especial, ¿no? No existen pruebas definitivas, pero sí indicios que apuntan a esa posibilidad. Pero lo que está claro desde el punto de vista histórico es que en la Catedral de Santiago no está enterrado el apóstol. Entonces, ¿cómo se monta toda esa historia? Un camino, miles de años recorriendo un camino de peregrinación hasta llegar a Santiago de Compostela. La Iglesia soportando ese tipo de historias, apoyando ese tipo de historias. ¿Qué hay detrás? Bueno, no es muy difícil. ¿Nos están engañando? Bueno, yo tampoco hablaría de engaño. Date cuenta que esta es una historia que se remonta al siglo IX. Por lo tanto, no es engaño. Y por otro lado, sinceramente, ¿qué más da? Es decir, el camino es algo que trasciende a la figura de quién estás enterrado. Es más,
sea Santiago de Compostela, como cree la mayoría de la gente o la mayoría de los peregrinos, o sea otro personaje del que hablaremos a continuación, que a mí casi me parece más interesante, casi no, es que me parece más interesante que sea ese personaje prisciliano el que podría estar allí sepultado. Independientemente de eso, el camino trasciende a todo eso, porque sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos, y es cierto que el camino cristiano, el camino católico, tal como lo conocemos hoy en día, ha sido fundamental no solamente para la vertebración de España, sino también de Europa. La historia de Europa no sería la misma sin la existencia del camino, ¿no? Por lo tanto, es algo que trasciende todo esto, ¿no? Pero desde el punto de vista histórico, pues es tremendamente interesante, ¿no? Y te decía antes que aquí hay dos grandes vías, que está la vía de la razón, la vía histórica, y la fe. Y como te digo, esto es una historia que arranca en el siglo IX, ¿no? La invención, que yo creo que lo tenemos que llamar por su nombre. No adelantes, tenemos ahora algunos datos históricos Sí. que queremos dar, no lo adelantes. Sí. ¿Por qué hay tanto misterio en ese Camino de Santiago? No me refiero en quién está enterrado, sino Sí. todas sus etapas están llenas de cosas, está llena de misterio. ¿Por qué? ¿A quién le interesó dejar tantas marcas, tantas historias históricas ahí marcadas? Es que hay que darse cuenta que el camino es muy anterior al nacimiento del cristianismo. Sabemos que probablemente ya los pueblos celtas realizaban ese camino, pero según algunos estudios, algunos de ellos bastante recientes, es incluso muy anterior, es decir, ese camino celta, esa tradición celta, digamos que tomó esas creencias incluso de tradiciones muy anteriores, ¿no? Para decirlo claramente, la base del camino, el fin del camino, era el camino hacia el fin de la tierra, hacia el Finisterre, es decir, la última porción de tierra conocida hasta no hace demasiados siglos, ¿no? Más allá solamente estaba el tenebroso mar y el sol que cada día se ocultaba bajo ese manto acuoso. Y más allá estaba el paraíso de los pueblos celtas, Tir na Nog, la isla de la eterna juventud, el lugar al que iban las almas de los fallecidos. Era una isla en la que había abundancia de comida, caza, hombres y mujeres de gran belleza. Entonces la peregrinación era para tocar el último lugar de tierra conocida, el último lugar al que llegaría tu alma una vez que hubieras fallecido, y a partir de ahí emprenderías un camino a través de ese tenebroso Atlántico hasta llegar a esa isla de la eterna juventud. Por lo tanto, era una peregrinación para honrar a los dioses del paraíso, los dioses de la isla de la eterna juventud. Ya. No adelantes todavía. Argumentos que tenemos muchas cosas que contar esta noche. Es un tema un poco diferente a lo que tú te dedicas, porque otras veces has estado aquí hablando de ovnis. Sí. ¿Por qué? Bueno, te lo decía antes, a mí sobre todo esta historia me apasionó desde un principio, tanto a José Lesta como a mí, porque nos dimos cuenta que detrás de esa tradición cristiana del camino había algo muchísimo más antiguo y muchísimo más interesante incluso, ¿no? No solamente por los orígenes del camino, que luego hablaremos largo y tendido sobre ello, que es tremendamente interesante, sino porque digamos que la base de esta senda iniciática, que es rendir honor o rendir pleitesía al apóstol Santiago, pues tampoco era así. En el fondo, todo han sido tradiciones, hechos, circunstancias históricas que han sido cristianizadas. Y en el fondo, cuando empezamos a investigar esta historia, nos dimos cuenta de que no es muy diferente a lo que pasa en otros lugares, lo que ocurrió en otros lugares de España y en otros lugares de Galicia. Date cuenta que en Galicia, en cada lugar en el que se levanta un santuario o una ermita, anteriormente, hace muchísimos siglos, era un centro de culto pagano a las aguas, a los poderes curativos de las rocas, a infinidad de cosas. Y además en todas estas ermitas, en todos estos santuarios, existe un santo o una virgen con una leyenda, una tradición detrás, que tiene algún tipo de propiedades curativas, ¿no? Pues para sanar determinadas enfermedades,
para el mal de amores, para infinidad de cuestiones. En el fondo, lo único que hicieron los cristianizadores, de forma muy sabia, fue sustituir toda una serie de deidades paganas por una serie de deidades cristianas. Es decir, si antes las gentes del lugar adoraban a una piedra que supuestamente tenía poderes curativos, pues a partir de entonces allí se levanta una ermita y existe un santo que precisamente tiene esas mismas propiedades curativas. Y un ejemplo de lo que estoy diciendo es uno de los santuarios más conocidos de Galicia, que es el santuario de Avirse da Barca. Ah, ¿cómo? La Virgen de la Barca. La Virgen de la Barca. Avirse da Barca, ¿no? Que es uno de los santuarios más conocidos de Galicia en Muxía, que como en todos estos santuarios, en realidad se realizan, la gente que va allí no hace otra cosa que rituales paganos, rituales mágicos, solo que cristianizados. Y allí, en la Virgen de la Barca, que está al lado de la costa, existen unas piedras que según la tradición, si pasas por debajo de una de ellas o tocas la otra, cura males renales. Y allí va la gente rezan en la ermita y luego realizan el ritual pagano, ¿no? ¿Y se curan? Bueno, yo eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. 2:22. Para un poquito porque estás empezando a contar un montón de cosas que vamos a tratar de ir paso a paso recorriendo ese camino, tratando de ver en el programa. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Comenzamos a caminar seguramente esta noche con algunas cosas que no conocéis. Decíamos dos invitados porque pensábamos que iba a estar José Lesta con nosotros. Algo ocurre en 1879, cuando empiezan a hacer obras, excavaciones en la catedral, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, esto es muy ahí está el inicio un poco de todo este la trama de todo esto lo que queremos tocar ahora, ¿no? Sí. Se realizan unas excavaciones, fíjate que en realidad han sido los últimos estudios arqueológicos de envergadura que se han realizado sobre el sepulcro. Estamos hablando del año 1879, es decir, que ya ha llovido un poquito. Y bueno, en esta investigación, en este estudio, participa un equipo formado por diferentes profesionales de la rama de la medicina, la química, la historia, la arqueología. Y bueno, y es cierto que llegan hasta el sepulcro e incluso llegan a analizar los restos óseos, supuestamente. ¿Encuentran cadáveres? No, encuentran huesos. Encuentran restos muy deteriorados, fragmentos de huesos. Hay algunos que ni siquiera pueden catalogar porque son demasiado pequeños y no se pueden realizar sobre ellos grandes estudios. Pero sí es cierto que descubren una urna funeraria de no demasiado tamaño en donde se encontrarían estos restos, ¿no? Todo parece indicar que esta urna fue trasladada, es decir, no la urna, sino los restos, con esa urna fueron trasladados de un lugar a otro. Bueno, parece ser que sobre todo las costas de Galicia recibieron los ataques de piratas, las embestidas de barcos que asaltaban las diferentes poblaciones de la costa gallega, y en una de esas pues parece que llegaron cerca de Santiago de Compostela. Incluso la catedral tuvo que ser reconstruida y se trasladaron los restos supuestamente pertenecientes al apóstol, ¿no? Sí se hizo con sumo cuidado porque los investigadores descubrieron que la tierra que tenía esa urna procedía del lugar primigenio, del enterramiento, ¿no? Por lo tanto, bueno, se hizo a prisa, pero con cierta veneración, ¿no? Lo interesante de todo esto es que se analizan esos restos óseos y la comisión, todo hay que decirlo siempre bajo el control de la Iglesia, llega a la conclusión de que efectivamente hay una serie de fragmentos que no se pueden analizar, pero hay otros que sí. Y la conclusión es que se trata de 3 cuerpos, lo cual no contradeciría la versión oficial, ¿no? Según la cual el apóstol Santiago llegó a las costas de Galicia acompañado por 2 de sus discípulos. Los restos del apóstol llegaron a las costas gallegas
con 2 discípulos, ¿no? Con lo cual, bueno, eso estaría dentro de la versión oficial. En cuanto a la edad de esas 3 personas, pues parece que ya habían sobrepasado pues digamos los 2/3 de la vida de una persona, ¿no? Y ¿eso qué quiere decir? ¿Que no es Santiago? Sí, hasta ahora podía corresponder con Santiago. Podía corresponder perfectamente con la versión de que se podría tratar del apóstol Santiago. En cuanto a la datación, aquí las conclusiones son un tanto ambiguas, porque las conclusiones vienen a decir que en realidad son cuerpos correspondientes a las primeras eras de la época cristiana, a los primeros siglos de la era cristiana, y que por lo tanto podrían corresponder a los restos del apóstol y 2 de sus discípulos. Claro que esto es un tanto ambiguo, ¿no? Porque si nos referimos a los primeros siglos de la era cristiana, que estamos hablando del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, precisamente el siglo IV es donde vivió Prisciliano, ¿no? Bueno, a partir de ahí las excavaciones cesan de un modo un tanto abrupto, no se sabe por qué, pero no tardan en salir a la luz ciertas informaciones que contradicen la versión oficial. Por ejemplo, un intelectual de la época, Juan Larrea, afirma que uno de los médicos de la Universidad de Santiago de Compostela que participó en esos estudios le dijo que estaba muy desilusionado por todo lo que había pasado, que las conclusiones se habían manipulado y que uno de los restos de algunos huesos, algunos de los huesos que se encontraban en el sepulcro pertenecían a una mujer. Por lo tanto, bueno, la versión ya no sería la misma. De todos modos, en estas investigaciones existen muchísimas ambigüedades y está claro que la Iglesia lo que pretendía era ofrecer un marchamo científico a una creencia, a una cuestión de fe. Y las conclusiones son que, bueno, que hay una serie de restos óseos, de fragmentos de huesos, que supuestamente pertenecerían a 3 personas que podrían haber vivido en los primeros siglos de la era cristiana. Pero claro, no concretan más que son los primeros siglos. Esas son las excavaciones de ese año, de 1879. Y luego se llevan a cabo otras exploraciones arqueológicas en el año 1950. En este caso no sobre el sepulcro, sino en el subsuelo de la catedral. Y aquí sí que se descubren cosas tremendamente curiosas. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Te pido que seas breve, tenemos un montón de historias que contar. 1950, dices, vuelven a excavar. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué ocurre? Espera, que deje el teléfono 900 137 137 por si queréis intervenir. Ahora tenéis el teléfono libre si queréis. Bueno, lo primero que se descubre es un altar dedicado al dios Júpiter. ¿Debajo de la...? Sí, debajo de la catedral. Que es está hueco por abajo, es decir... No es que esté hueco, sino que lo que se descubre es que la Catedral de Santiago de Compostela se erige sobre un templo anterior, un templo pagano, en este caso un templo romano dedicado al dios Júpiter, y que esa era romana está datado en el siglo II o siglo III, lo cual tampoco tiene nada de extraño, porque ya te digo que donde se levanta una ermita o un santuario, anteriormente existía un templo pagano, por lo tanto no es extraño que la Catedral de Santiago se levante sobre un antiguo templo romano, pero muy probablemente ese templo romano a su vez ha sido erigido sobre otro antiguo templo pagano, un antiguo templo celta, ¿no? Por lo tanto, esto está dentro de la lógica. Luego se descubren una serie de enterramientos, parece que cristianos. La conclusión de los expertos es que son enterramientos cristianos de los siglos III o IV, ¿no? Era muy común que en el lugar donde se suponía que estaba enterrado un personaje muy especial, con ciertas capacidades, con ciertos poderes, pues otras personas se enterraran a su alrededor, ¿no? Estamos hablando del siglo III o el siglo IV, precisamente el siglo IV, el siglo en el que vivió Prisciliano. Esa persona, o ese individuo, ese curioso personaje que probablemente está allí enterrado.
que Prisciliano era cristiano, es decir, era obispo de Ávila, Ya. aunque un tanto pagano, por eso fue ejecutado. Luego hablaremos sobre ello. Pero esas excavaciones de 1950 lo que vienen a certificar es, primero, que no tiene demasiado sentido que entierren a un apóstol, al apóstol Santiago, al lado de o sobre un antiguo santuario pagano, y lo de los enterramientos, pues bueno, corresponden al siglo III, al siglo IV. Por lo tanto, no estamos hablando del siglo I, ¿no? Ya. Seguimos adelante, si te parece. Sí. Hay más datos que queremos daros en esta historia y estamos hablando de ello porque es año jacobeo. El Camino de Santiago es uno de los más importantes que hay en toda Europa. Decías que eso vertebró y facturó un poco Sí. la Europa que conocemos hoy, ¿no? Luego te preguntaré por qué. Hay más datos que queremos daros. Tras esa introducción seguimos. 2:36. Habrá que empezar a contar la historia de Prisciliano, pero antes la Iglesia no dijo nada en 1950 de esos descubrimientos. No, quedaron ahí. Bueno, en el fondo tampoco contradecían la versión oficial, aunque sospechosamente apuntaban a la versión de Prisciliano. Aunque, como digo, en cuanto a las excavaciones arqueológicas tampoco se pueden sacar grandes conclusiones. Por mucho que unos y otros han intentado, pues bueno, arrimar las conclusiones a sus puntos de vista, tanto los escépticos como la Iglesia, en el fondo de las excavaciones arqueológicas tampoco se puede deducir tanto. Ahora, si hay algo, desde luego, los indicios que hemos apuntado anteriormente y sobre los que no vamos a volver, desde luego apuntarían más a la hipótesis priscilianista, aunque nosotros no tiramos precisamente de esto ni nos basamos en esas excavaciones arqueológicas para defender la hipótesis priscilianista, sino en otros indicios que, si quieres, comentaremos más adelante. ¿Quién era Prisciliano, entonces? Entramos hablando de él. Bueno, pues curioso personaje, ¿eh? Prisciliano era... No se sabe demasiado de él, aunque sí se saben algunas cosas. Parece que provenía de una rica familia de la... ¿Era francés? No. ¿Era español? Sí, en la Gallaecia, era gallego. Probablemente nació en los territorios de la actual Galicia, ¿no? Alrededor del año 340-345. Sin duda pertenecía a una familia acomodada, porque pudo formarse y estudiar, y era un hombre tremendamente culto, y eso entre las gentes del pueblo en esa época era muy extraño, ¿no? Era un hombre incluso que llegó a estudiar en Francia, en Burdeos, con otro personaje también muy curioso, Delfidio, que era un antiguo druida convertido al cristianismo, algo que entonces era bastante común, ¿no? Pero él decía de sí mismo que era el detentador, el heredero de los últimos conocimientos de los sabios druidas, ¿no? De él recibió instrucción y gracias a él Prisciliano se convierte al cristianismo. Pero un cristianismo extraño, como el que existía en aquella época. Date cuenta que estamos hablando del siglo IV, el cristianismo acaba de llegar a la península ibérica y sobre todo por esas zonas del norte y del noroeste. Llegó incluso tiempo después, y era un cristianismo muy incipiente que no tiene nada que ver con el actual. Es decir, Prisciliano probablemente se enamora de ese personaje del crucificado, de Cristo, de los textos sagrados, pero eso no contradice para nada sus otras creencias, sus creencias paganas. De hecho, las creencias priscilianistas, podríamos decir entre comillas, los dogmas de Prisciliano son una especie de mezcla, un sincretismo entre la Biblia, la Sagrada Biblia, los apócrifos, porque Prisciliano conocía los apócrifos y les daba validez, y toda una serie de tradiciones celtas y paganas que Prisciliano había bebido, por una parte en su propia familia y por otro lado del druida Delfidio. Además, cuando llega a Galicia, aproximadamente año 370 y tantos, a él se le da por predicar. Es decir, él decide ir por los caminos y predicar a la gente humilde, ¿no? Entonces, Prisciliano además, mira, fíjate, conocía toda una serie de corrientes heréticas de la época, como el gnosticismo, el maniqueísmo, los mesalianos. Bueno, todo eso lo conocía, parece, a la perfección. Estaba muy interesado
en cuestiones mágicas, esotéricas, incluso en la numerología. Estaba muy interesado en cuestiones astrológicas. Él estaba convencido de que en la época que él vivía todavía podía darse el don de la profecía, es decir, de que podían existir personas tocadas por el aliento de Dios, mensajeros de Dios. Él decía que todavía podían existir profetas, ¿no? Algo que desde luego no aceptaba la Iglesia. Como te digo, al conectar con esas gentes humildes, participa en sus rituales, ¿no? Y de hecho una de las acusaciones contra Prisciliano es que practicaba una especie de magia con las gentes del pueblo, una especie de ritos mágicos para atraer la lluvia y las buenas cosechas. Bueno, no es nada extraño porque incluso hoy en día se sigue haciendo, Ya. Es decir, que no es extraño. Déjame te pregunto una cosa, los druidas, ¿quiénes eran los druidas? Bueno, los druidas vendrían a ser, dicho de un modo un tanto burdo y superficial, pero para no andarnos con rodeos, los sacerdotes de los pueblos celtas. Eran los personajes o las personas encargadas de conectar con los dioses y de transmitir esa información a los jefes y a los guerreros. Pero fíjate, dentro de la religión celta, el druidismo, hay un personaje fascinante que es el de la druidesa. Y de la druidesa parte la figura de la meiga. La típica meiga gallega parte, vamos, de la figura de la druidesa. La druidesa era una mujer que se había casado, había tenido hijos y que ya no tenía ningún tipo de responsabilidades familiares, es decir, eran viudas, sus maridos habían muerto y sus hijos ya no estaban en casa. Se trataba de mujeres ancianas, en esa época llegar a la ancianidad era un milagro, por lo tanto eran personas muy respetadas, con cierta sabiduría y que sabían mucho de la vida y sabían de plantas, de poderes curativos, tenían algún tipo, eran mujeres que tenían fama de poseer algún tipo de don para conectar con los espíritus. Bueno, estas mujeres, cuando se encontraban en esta situación, eran las druidesas, es decir, se alejaban del poblado, se iban a vivir a un lugar apartado, no muy lejos del poblado, pero sí en un lugar ellas solas, apartadas para entrar en esa conexión con los dioses, y cada cierto tiempo las gentes del pueblo y sobre todo los jefes, los líderes del poblado, iban a consultarla sobre determinadas situaciones, ¿no? Bueno, esa es la figura de la meiga, es una mujer anciana, que no tiene hijos a su cargo, que no tiene marido, que vive sola, que sabe de medicina, que sabe del poder de las plantas y que tiene algún tipo de comunicación con los espíritus. La meiga gallega parte de la figura de la druidesa celta. Ahí está el poder de la mujer en aquel tiempo, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Seguimos contando un poco la historia de Prisciliano. Se dedica a ir predicando por su camino hasta que llega a Galicia. ¿Y cuándo se hace obispo? ¿Quién le hace obispo? Bueno, Prisciliano hemos de entender que no es una anécdota histórica. Es decir, es un personaje importante en la historia de España. Es un personaje importantísimo en la historia de España. Si Prisciliano no hubiese sido ejecutado, muy probablemente no, casi con total seguridad, te diría que la Iglesia Católica actualmente no sería tal como es, porque Prisciliano estuvo a punto de crear el primer gran cisma de la cristiandad, ¿no? Es decir, estuvo a punto de crear una iglesia paralela con un poderío muy similar a la iglesia que existía. Date cuenta que Prisciliano, que era un tipo culto y que tenía grandes conocimientos, no solamente tenía el apoyo del pueblo llano, sino también de muchos jerarcas de la iglesia. Es decir, dentro de la Hispania romana, la mitad de los obispos eran priscilianistas, es decir, que lo apoyaban y lo consideraban su propio líder. Fundamentalmente, y luego había otra parte que lo odiaba. Y dentro de esa parte que lo odiaba había algunos obispos que querían directamente cepillárselo, acabar con él, porque era una amenaza. Pero no una amenaza por sus creencias heréticas, porque esas creencias heréticas, como te digo, en esa época la cristiandad o el dogma cristiano se tomaba muy diferente a como era hoy en día. Date cuenta que estaba llegando, eran sus inicios, ¿no? Por lo tanto, el cristianismo era una especie de selva en la que valían muchas cosas y había muchísimo sincretismo, ¿no? Pero odiaban a Prisciliano no por esas creencias mágicas, ¿no? Que finalmente fueron las que hicieron que lo ejecutaran, pero eso no era lo importante. Lo importante era una de las bases de su movimiento, y era una crítica feroz contra el materialismo de la Iglesia.
decía que no seguían los principios del crucificado, que no seguían los principios de Cristo y que se estaba convirtiendo en la casa del demonio, en la casa del mal. Es decir, ya en esa época criticaba abiertamente el materialismo de la Iglesia. Por lo tanto, había algunos padres de la Iglesia, algunos obispos que lo aplaudían y había otros que lo odiaban. Y dentro de esos, algunos, los que estaban en una mejor posición social y probablemente ni siquiera eran creyentes, sino que se servían de esa posición para obtener poder, dinero, etcétera, los que consideraban a Prisciliano todo una amenaza para su posición. Y de repente se lo cargan, le decapitan como a Santiago Apóstol, sí. Le matan bajo qué acusación, hereje, brujo, mago. Le matan bajo la acusación de practicar la magia, ¿no? En esa época la práctica de la magia era equivalente a ser maniqueo, que eso se considera un pecado absoluto, y finalmente por una serie de avatares es ejecutado. También es cierto que Prisciliano no actuó de una forma inteligente, sino que se dejó llevar más por el corazón que por la razón, y al final acabó como acabó, porque sus enemigos sí que eran muy inteligentes y desde luego no se dejaban llevar por el corazón, sino por la cabeza. Actuaron de forma muy inteligente y finalmente es llevado a un juicio con varios de sus seguidores en la ciudad alemana de Treveris, y allí es ejecutado por orden del emperador romano, pero no porque el emperador quisiese hacerlo, sino porque recibió toda una gran presión por parte de esos obispos que odiaban a Prisciliano, ¿no? Y en realidad al emperador le importaba un carajo si Prisciliano se dedicaba a la magia o no. Lo que pasa es que convencieron al emperador de que Prisciliano era un peligro para el imperio. Es decir, porque ese cisma, recordemos que el imperio decide tomar el cristianismo como la religión del imperio, que antes lo perseguía, y decide tomarlo como religión del imperio porque era una religión monoteísta. Entonces tenía que haber un solo imperio, un solo emperador y un solo dios. Si había un solo imperio, un solo emperador y 1000 dioses, pues dentro de esas 1000 religiones habría otros 1000 líderes que podrían ser enemigos del emperador y crear revoluciones en determinados lugares del imperio. Por lo tanto, convencieron al emperador de que el cisma que estaba a punto de crear Prisciliano dentro de la Iglesia de la Hispania podría ser un problema para el emperador y crear nuevos líderes políticos que le pudieran acarrear problemas. Le decapitan y varios de sus seguidores lo traen hasta Galicia. Viajaban en aquel tiempo, porque había estado en Alemania, había estado en Francia, va a Alemania, Galicia, y los viajes no serían como ahora. No, para nada. Bueno, no solo se ha ejecutado él, sino también varios de sus seguidores. Es decir, que no solo lo matan a él. Y él, según parece ser, que confiesa toda una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las acusaciones, y esto es muy interesante, es que Prisciliano nombraba sacerdotisas. ¿Mujeres? Sí, mujeres sacerdotes. Probablemente por esa tradición celta de las druidesas, ¿no? Esa era una de sus graves acusaciones. Otra de las graves acusaciones es que rezaba con los agricultores descalzo y hacía invocaciones para atraer la lluvia, ¿no? Ellos decían a demonios, ¿no? O a espíritus malignos, ¿no? Pero eso es una tradición típica y tópica que se sigue haciendo hoy en día. O sea, no sería nada extraño que lo practicara. Y finalmente es decapitado. A partir de ahí se pierde toda pista sobre Prisciliano. Es decir, no hay nada. Esa es la historia de Prisciliano. A partir de ahí se pierde toda la pista. ¿Qué es lo que ocurre con él? No se sabe. ¿Por qué nosotros defendemos que quizás es la persona que está enterrada en la Catedral de Santiago? Nosotros, desde luego, no lo afirmamos con rotundidad. Desde luego, lo que está claro es que no está el apóstol Santiago, ¿no? Eso está claro. ¿Hay pruebas de ello? Sí, bueno, la invención, que no la comentamos antes, ¿no? Si quieres brevemente. Luego, al final, vale, hablemos del camino, vamos a hacerlo después. Como te digo, a partir de ahí se pierde todo el rastro de Prisciliano, pero fíjate cuál es la leyenda del apóstol. La leyenda del apóstol es que llega a Galicia en una barca acompañado por 2 de sus discípulos. Y el primer lugar donde toca la barca es las costas de Iria Flavia, en Padrón, ¿no? Y de hecho allí hay una iglesia en donde se puede, y muchos peregrinos acuden a venerar a Opedrón o el Pedrón, que es la primera roca que tocó la barca del apóstol, ¿no?
Y está allí dentro de la iglesia, bastante protegida, con una serie de inscripciones, y es venerada por los peregrinos, ¿no? Curiosamente, Prisciliano, donde tenía mayores apoyos dentro de Hispania, era en la zona, en los territorios de la actual Galicia. Y dentro de los territorios de la actual Galicia, en Iria Flavia. Porque el obispo de Iria Flavia y los líderes de la iglesia de esa zona eran los principales protectores de Prisciliano. Por lo tanto, no sería extraño que una vez decapitado, desde luego sus restos los llevaran precisamente allí, a Iria Flavia. Por lo tanto, eso coincide bastante con la leyenda del apóstol. Y luego Iria Flavia, del lugar de Santiago, del lugar donde actualmente se levanta la catedral, hay poquísimos kilómetros. Por lo tanto, no sería nada extraño que llegase Prisciliano, acompañado por algunos de sus discípulos, como dice la leyenda, que llegó el apóstol, a Iria Flavia, precisamente. Si sus restos llegaron a algún lugar de Galicia, sin duda tuvo que ser a Iria Flavia. Yeah. Y que unos kilómetros más allá sea enterrado donde actualmente se levanta la Catedral de Santiago de Compostela, tampoco sería extraño. Hacemos una parada, 2:51, seguimos adelante, queremos seguir contando algunos datos más del Camino de Santiago. 900-137-137 nuestro teléfono, ahí van más datos. Nos has contado parte de la historia de Prisciliano. ¿Qué tiene que ver con el Camino de Santiago todo esto? ¿Y dónde está el invento que decías antes? ¿A qué invento te refieres? ¿Un invento de la Iglesia o...? Sí, claro. Invento del siglo IX, es decir, la primera vez que se habla del descubrimiento de los restos del apóstol Santiago es en el siglo IX. La leyenda dice que un eremita, Pelagio, observó un objeto luminoso que partía del pico sacro, que está a unos kilómetros de Santiago, y se posicionaba en el lugar donde actualmente se levanta la catedral. Pelagio se acerca y observa una tumba de mármol. Entonces avisa a algunos sacerdotes del lugar y finalmente acude el obispo. Y el obispo certifica por inspiración divina que esos son los restos del apóstol. ¿Estaba inspirado? Claro, por lo tanto digo que históricamente no hay nada que nos indique que allí está enterrado el apóstol. Ahora, desde el punto de vista de la fe, si tú como creyente realmente estás convencido de que en el siglo IX un obispo recibió por inspiración divina el mensaje de que esos eran los restos de Santiago de Compostela, pues bueno. Pero hay datos ciertos históricos de que Santiago estuvo por aquí, por España, me refiero. No. Ya. Decías que era un antiguo, aunque lo vamos a hablar después de las noticias que están a punto de llegar, era un camino hollado antes, miles de años antes, por otras gentes, ¿no? Claro. Los druidas, los celtas que iban por ahí. Sí, y además hay pistas desde el punto de vista antropológico fascinantes. ¿Por ejemplo? Bueno, si quieres luego nos podemos centrar en San Andrés de Teixido. Sí. Esa es la clave, ese pequeño lugar, ese pequeño santuario es probablemente la clave para comprender los orígenes del Camino de Santiago. ¿Sí? Sí. Es un sitio increíble, ¿eh? Fascinante, sí. Dicen que si no vas de muerto tienes que ir de vivo. ¿Cómo es la Sí, historia? claro, es que si no vas de vivo, si no peregrinas de vivo, lo tendrás que hacer obligatoriamente de muerto. ¿Cómo? Ahí está la clave. En cómo lo tendrás que hacer una vez de muerto si no vas de vivo, ahí está la clave para comprender los inicios del camino. Vale, luego me lo cuentas. Yo por lo menos ya he estado de vivo. ¿Has estado tú? Sí, claro. Vale. Lo curioso es por qué venía la gente. Decías que hasta esa tierra, fin de la tierra, para ver esa isla de la juventud que decían los celtas al final en Finisterre. Sí, claro, era una peregrinación que había que hacer una vez en la vida, como viajar a la Meca, ¿no? Para los creyentes en los creyentes musulmanes, ¿no? Es decir, era un camino que había que hacer por lo menos una vez en vida para honrar a los dioses que se encontraban más allá. Era como un saludo a los dioses, ¿no? De decir, bueno, yo he cumplido, una vez que me muera, vendré aquí en forma de espíritu y vosotros me acogeréis, ¿no? De hecho, fíjate hasta qué punto llegaba esta tradición, que en el siglo VI, en el siglo VII, hay documentos que certifican que en esa zona de la costa, en la costa más occidental gallega, existían unos barcos cuya misión era introducirse hacia el mar, ir hacia el Atlántico, para transportar lo más cerca posible de la isla de la eterna juventud a las almas de los fallecidos. Es decir, eran barqueros que todos los días se dedicaban a adentrarse
en el tenebroso mar, en esos mares, además, en esos gallegos. tenebrosos mares, y regresar otra vez a costa, llevando almas de fallecidos. Qué curioso. Hacemos una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias, sigue entrando gente desde México, Olivos, en Buenos Aires, montones de lugares, desde Oslo nos están escuchando hace mucho tiempo, los saludos para todos los que sintonizáis a través, no sé qué invento es ese, pincháis en Radio Nacional y nos podéis escuchar online, y la gente que escucháis aquí en España también los saludos. Enseguida regresamos, en la segunda parte vamos a hablar de los Bilderberg. ¿Tenéis algo que ver con los Bilderberg tú también ahora? Bueno, es la portada de este mes en la revista Año Cero. Llevamos un informe completo, no solamente sobre los Bilderberg, sino sobre la agenda secreta de los Bilderberg y otros grupos de poder que se van a reunir aquí en España. Incluso contamos por qué en España. ¿Sí? Sí. Ya me lo contarás. 2:59, enseguida regresamos a partir de las 3 y un poquito 2 y algo, estamos aquí de vuelta, tenemos mucho que contaros. Daniel Stulen estará, Miguel Pedrero nos va a dar algunos claves más de ese Camino de Santiago y otras muchas cosas que queremos contaros esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono, no os vayáis que enseguida regresamos. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Retomamos nuestro tiempo hablando en la primera parte de ese Camino de Santiago, algunos otros datos. Te adelanto, Miguel, tenemos a mucha gente enfadada. Algunos historiadores diciendo que estás diciendo tonterías, que lo de Prisciliano es una tontería, etcétera, etcétera. Como damos otras versiones, ya seguramente hablaremos también con ellos para que nos cuenten su historia. Después os vamos a contar un congreso de contacto extraterrestre que va a haber en España. Queremos daros las primeras noticias hoy. Y tendremos a Daniel Stuling para darnos algunos datos más también de esa agenda que van a tener el grupo Bilderberg aquí en España. Se van a reunir del 3 al 6 de junio. De junio, sí. Esta semana en Sitges, en un hotel en Sitges. Seguimos con el Camino de Santiago. Estos son algunos datos más que queremos daros. Es un fragmento de compañeros de la 2 que hicieron un programa fantástico en crónicas sobre el Camino de Santiago, en el que yo participaba diciendo ultrella al final, después de estar un ratito más diciendo cosas. No tiene nada que ver entonces un camino cristiano, sino que el origen del Camino de Santiago es otra historia. Sí, vamos, sin ninguna duda. Hay pruebas de ello. Sí. ¿Por qué se mezclan ahí? Entonces llegan luego los templarios, se meten ahí, la iglesia se apropia de ello y dejan tantas marcas, tantos símbolos. ¿Qué hay en ese Camino de Santiago? Pero vamos a ver, es que parece herético decir que la Iglesia se apropió de tradiciones anteriores. Eso está probado, está en muchos sitios, vamos, en muchos lugares. Pero es que actualmente, si surge una secta, cualquier religión, ¿de dónde toman sus dogmas? Pues de lo que ya existe, ¿no? Por lo tanto, es que no es extraño. Es decir, de hecho, hay una carta de un papa en donde le dice a los evangelizadores cómo actuar. Les dice, no os dediquéis a destruir los ídolos paganos, sino simplemente sustituidlos, ¿no? Que es lo que decía yo antes. Por lo tanto, si es que no tiene nada de extraño, y probablemente esa tradición celta, no, probablemente no, con seguridad, esa tradición celta de la que tomó muchas creencias o muchos de sus dogmas o algunos de sus dogmas la Iglesia, también estaba basado en tradiciones y en religiones y en creencias muy anteriores. Esas creencias muy anteriores estaban basadas en otras anteriores. Por lo tanto, es que no tiene nada de extraño. El Camino de Santiago era el camino de las estrellas, era el camino hacia el fin de la Tierra. Y el mapa estaba arriba, estaban las estrellas. De ahí viene una tradición, una costumbre que yo creo que todos hemos puesto en práctica alguna vez. Cuando vemos una estrella fugaz, eso de, una estrella fugaz, pídele un deseo, ¿no? En realidad no le estás pidiendo un deseo a la estrella fugaz. En realidad le estás transmitiendo un deseo y esa estrella fugaz actúa como un mensajero. Porque esa estrella fugaz se dirige hacia la isla de la eterna juventud. Entonces actúa de mensajero para llevarle esa petición a los dioses, ¿no? Ya. De ahí parte esa tradición. Por ejemplo, hablábamos antes del santuario de San Andrés de Teixido. San Andrés de Teixido es un santuario cristiano, es un santuario católico. Y vas ¿no? a dar la clave del Camino de Santiago gracias a San Andrés de Teixido. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Pues como te digo, es un santuario católico, ¿no? En donde se llevan a cabo unas prácticas paganas, pero cristianizadas. Por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no?
el camino, el milenario camino de Santiago, había que hacerlo una vez en la vida, ¿no? Porque si no lo haces de vivo, probablemente lo hagas de muerto, ¿no? ¿Y cómo lo puedes hacer de muerto? Pues, por ejemplo, en forma de animal, ¿sí? Es decir, que tu alma se introduzca en un animal y ese animal viaje hacia el fin de la tierra conocida, ¿no? En este caso, esto está muy vivo en San Andrés de Teixido. Por ejemplo, una de las tradiciones es que ningún peregrino puede matar a ningún animal. La mayoría no saben por qué, pero de ahí viene esa tradición. ¿Por qué? Porque probablemente ese animal lleve en sí el alma de una persona que no ha hecho ese camino en vida. Eso por un lado. Por otro, ¿cuál es otra forma de ir, de hacer ese camino si no lo has hecho en vida? Pues que un familiar te lleve, aunque tú seas un espíritu, ya estés en el más allá, un familiar te puede llevar. ¿Y cómo? Pues hasta no hace tanto, e incluso hoy en día, mucha gente peregrina a San Andrés de Teixido o viaja a San Andrés de Teixido y compra 2 billetes de autobús para él y para el alma del familiar. Lleva 2 raciones de comida, en el hostal o en el hotel alquila 2 habitaciones. Qué curioso, ¿sí? Sí, esa es una tradición que está recogida por infinidad de antropólogos, no estoy descubriendo nada, ¿no? Y que, hombre, hoy en día no se practica tanto, pero hasta hace 20, 30 años era bastante común, ¿no? Por ejemplo, otra tradición que existe en San Andrés de Teixido son los amilladoiros. Los amilladoiros son amontonamientos de piedras que normalmente se encuentran muy cerca del santuario. De hecho, se forman porque los peregrinos cogen guijarros, rocas del camino, los transportan durante un cierto recorrido con ellos y finalmente cuando llegan cerca del santuario las dejan en uno de esos amontonamientos de piedras. ¿Tiene algún significado el dejarlo allí? Claro, porque una de las formas de ir, como decíamos antes, era si te llevaba un familiar, ¿no? Si no lo habías hecho en vida, cuando eras en forma de espíritu, en forma de alma. Otra era en forma de animal. Y otra, si no tenías suerte de atrapar a ningún animal, podías quedarte dentro de un guijarro, de una piedra. Por lo tanto, la labor de todo peregrino era tomar una serie de guijarros porque quizás alguno de ellos contenía el alma de una persona que no había hecho ese camino en vida, ¿no? Son tradiciones que los peregrinos realizan, pero que probablemente muchos de ellos no sepan su origen, pero su origen es pagano, su origen es milenario, su origen es probablemente está relacionado con esos pueblos celtas, ¿no? Es decir, como decía antes, era un camino, se trata de un camino muy anterior y que estaba basado en esa creencia de la existencia de la isla de la eterna juventud. Fíjate hasta qué punto estaba arraigada esta creencia que en los primeros siglos de la era cristiana, cuando algunos sacerdotes paganos o druidas se convertían a la nueva religión, al cristianismo, muchos de ellos se lanzaban al mar en barcas para llegar al paraíso, porque a ellos les hablaban de un paraíso que podía estar accesible y ellos lo identificaban con su paraíso, con la isla de eterna juventud. Por lo tanto, y esto está recogido en infinidad de crónicas históricas, se lanzaban al mar en busca de ese paraíso. Muchos morían, fallecían en el trayecto. Pero fíjate qué curioso. Algunos de ellos llegaban, ¿no? Y de hecho, a las costas de algún lugar. Y de hecho, una diócesis, la diócesis de Bretonia, en Lugo, está bastante claro que fue creado por una serie de monjes druida cristianos que se lanzaron a la mar en busca de ese paraíso celta y llegaron a las costas gallegas y crearon la diócesis de Bretonia, que estaba dirigida por el obispo Maillot, ¿no? Que es un nombre celta tremendo, probablemente provenían de la zona de Irlanda, ¿no? Esos monjes cristianos. Y de hecho, en ese mismo lugar, en Bretonia, en Galicia, existen infinidad de tradiciones celtas que se llevaron muy probablemente esos monjes que crearon esa diócesis, ¿no? Y ahí se celebra una fiesta fascinante, que es la fiesta del Lugnasad, que se celebran los casamientos celtas, ¿no? Y una serie de jóvenes del pueblo pues recuperó esa tradición y hoy en día, en los meses de agosto, yo no sé si todavía se sigue celebrando, hasta hace unos años sí, yo acudí a varias de esas celebraciones, se realiza ese ritual y esos casamientos celtas recuperando esas tradiciones.
Nos queda muy poco tiempo para terminar esta primera parte del programa. Tendremos que seguir insistiendo con el asunto. Mucha gente, te digo, se queja, otros están dando enhorabuena y las gracias por dar otra información. Es un tema que levanta muchas veces polémicas y ampollas, y yo no sé por qué. Ya. Es decir, porque... ¿Qué importa lo que sea si se hace el camino, no? Claro, si se hace el camino. Y si uno tiene fe, pues fantástico. Y si uno no tiene fe, pues fantástico. Además, incluso hay alguna persona que ha querido ver en mí una especie de enemigo del jacobeo. Todo lo contrario, si el jacobeo ha sido un invento fascinante, ¿no? Entre comillas, sino que ha sido la recuperación de ese fantástico camino, de ese camino milenario hacia el fin de la tierra, hacia Santiago. ¿Qué más da? La mayoría de los peregrinos acuden a Santiago de Compostela llevados, pues muchos de ellos por el afán del viaje, del descubrimiento, y muchos otros también por afán religioso. Y luego hay otra porción de peregrinos, otro grupo de peregrinos o de gentes que visitan Galicia, que la visitan llevada más por estas cuestiones, es decir, por acceder a santuarios paganos, por recuperar tradiciones paganas cristianizadas, por viajar hasta el Finisterre, ¿no? Normalmente los peregrinos que llegan hasta el Finisterre es que van más allá de la tradición católica, o quieren ir más allá, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el jacobeo, que como digo, es algo fantástico, porque además es uno de los motores económicos de Galicia, y a mí me parece fantástico, caben muchas posturas, muchos puntos de vista, y gente que visite Galicia por diferentes motivos: viaje, aventura, religiosidad, por la que acuden la mayoría, ciertamente, y otros que buscan otra serie de cuestiones más espirituales, esotéricas o paganas, ¿no? Cabe todo, y así debe ser, o sea... Cada uno que haga el camino por lo que quiere. No sé por qué esto levanta tantas ampollas en alguna gente. Pero que lo haga. Pero que lo haga. Dices que es el motor de Galicia. Terminamos, no solamente de Galicia, sino de todos los lugares por los que pasan esos diferentes caminos. Claro. Desde esa frontera de Francia han estado viniendo a nuestro país millones de personas desde hace miles de años. Por algo será, ¿no? Claro. Y hay que llegar hasta Finisterre. Hay que llegar a Finisterre, y fíjate, y en Finisterre hay una playa que se llama Mar de Afuera o el Mar del Más Allá. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Y si se puede dar un salto a San Andrés de Teixido, que no está en el camino de Santiago, está cerca, ¿no? Pero está muy cerca, es decir, por supuesto. Bueno, fíjate, de hecho, hay personas que no terminan el camino en Finisterre, que lo terminan en San Andrés de Teixido. ¿Sí? Y cada vez hay más peregrinos que terminan el camino en San Andrés de Teixido, no en Finisterre. Fíjate. Ya, qué curioso. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer un punto y aparte, y seguiremos hablando del libro, de este trabajo que habéis hecho, La tumba del último druida, contando que a lo mejor no está el apóstol Santiago enterrado en Santiago de Compostela, sino que es prisciliano. Gracias, te sigo leyendo y te seguimos esperando en el espacio en blanco. Hasta cuando queráis. Hasta ¿Se te puede escribir, se te puede buscar en algún sitio? Sí, doy un correo electrónico. Dale. Es miguelpedrero@hotmail.com. Gracias por haber estado con nosotros. Se te quiere, se te ve pronto por aquí, ¿vale? Pues muy bien, aquí estaremos. Un abrazo. Bien, ¿qué os parece Jerusalén? Dios no quiere hablarme. Ni siquiera en el monte donde murió Cristo. No me ampara la gracia de Dios. No es lo que he oído. Eso no importa. Parece que he perdido la fe. Yo no doy crédito a la fe. En nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. La santidad está en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad. El deseo de Dios está aquí y allí. Es lo que decidáis hacer cada día, lo que os hará un buen hombre. ¿O no? Venid. Tres y 20, 2 y 20 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. El teléfono por si queréis intervenir. Hay 5 libros de estos libros que hemos estado hablando para repartir entre la gente que quiera participar con nosotros. 900-137-137. Y dentro de poco va a haber un congreso en el que vienen algunos personajes que hablan de historias de contactados. Esa es la información. Seguramente estaremos ahí. Os lo queremos contar esta noche.
Días nos llegaron unas informaciones al programa, de las muchas que recibimos, que hablaban de una especie de congreso que se iba a hacer hablando de extraterrestres. La verdad es que al principio no le hicimos mucho caso, pero luego, dando unas cuantas vueltas, decidimos ponernos en contacto con Esther Pertegal. Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Como es, aquí lo contamos todo, ¿eh? Sí, ya lo veo. Al principio nos sonó muy raro, dijimos, qué cosa tan rara, qué gente tan rara, ¿quiénes son estos? Después le hemos dado unas cuantas vueltas y te lo pregunto. Primero, hay que dar la noticia de que en Madrid se va a hacer un congreso de este tipo, ¿no? ¿Cómo lo llamáis? Se llama Congreso Internacional sobre Presencia Extraterrestre. Ya. ¿Tú crees en los extraterrestres? Pues sí, no es que crea o no crea, es un hecho que doy por constatado, no me entra la menor duda de su existencia. ¿Has tenido alguna experiencia, alguna visión, alguna...? Pues cercana, más es de, bueno, pues yo creo que como la mayoría de la gente que nos estará escuchando, pues de ver cosas extrañas que no tienen mucha explicación y que la única cosa que puedes darle explicación es que sea algo, pues es un objeto diferente a lo que estás acostumbrada. Pero sí que cerca de mi familia, mi hermana concretamente, sí, además sobre el suelo, o sea, no volando ni imaginándote que es una cosa rara, sino una presencia bastante real. ¿Aterrizado? Sí. Ya. Sí, además en Madrid, ¿eh? ¿Sí? Sí, además con una edad que ya no te lo imaginas, ya no eres una niña. ¿Sí? Sí. Qué curioso. Y sin embargo, detrás de toda esa historia del Congreso, hay como algo, no sé si mágico, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo surge el asunto? Hombre, este congreso sí es verdad que surge de una forma especial porque está promovido por Angie Bodan, que es una de nuestras autoras con las que trabajamos. Explícanos quién es esa persona. Pues Angie Bodan es una persona que lleva dentro del mundo espiritual y del desarrollo de la conciencia muchísimos años, lleva editados muchos libros y bueno, pues ella tiene experiencias fuera del cuerpo y contacto con los extraterrestres desde hace mucho tiempo. Tiene un libro. Espera, ¿sabes qué decir? Eso es un poco... Aquí estamos locos, pero ya decirlo así abiertamente... Claro. Hace viajes astrales y tiene contacto con seres extraterrestres. Sí. Y te quedas tan tranquila. Y me quedo tan tranquila, sí. Ya. Tienes que explicarlo un poco por lo menos. Sí. Si eres una persona seria... Me refiero a... Sí, por supuesto, no. Es lo que te comentaba, que es algo que ella lleva en esto muchísimos años, escribiendo muchos libros relacionados con este tema y, bueno, concretamente uno, pues es un libro que se llama Alianza y habla de todos estos temas con muchísima claridad y, bueno, ella fue la que realmente nos dijo, mira, hay que hacer esto, ¿no? Hay que hacer un congreso de este tipo, además tiene que ser en Madrid. Y bueno, pues un poco por eso que ella nos dijo, pues dijimos, vale, pues lo organizamos. Vosotros no tenéis experiencia en organizar ese tipo de eventos, ¿no? No, para nada, Miguel, para nada. Y os estáis viendo en un lío tremendo, ¿no? Pues bueno, es un lío, pero es un lío muy interesante porque la verdad es que estamos aprendiendo mucho, estamos conociendo gente muy interesante. Es como si abres una puerta, porque no es una ventana, es una puerta nueva a conocer un montón de cosas que antes no llegabas a ella y nos alegramos, aunque sea mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero nos alegramos mucho de estar organizando este congreso. Ya, yo me alegro también de que lo hagáis, Esther. Vamos a dar fechas, días. Días es el 26 y 27 de junio. 26 y 27, es decir, que queda casi un mes todavía. Un mesecito, sí. Vale, ¿lugar? Va a ser en Madrid, en el Hotel Auditorium. Madrid, Hotel Auditorium, que eso está en la calle Alcalá. No, está en la avenida de Aragón, 400. Sigue llamándose la calle Alcalá, ¿no? ¿Cómo? Sigue llamándose calle Alcalá. Pues yo te digo la dirección es que viene. Yo vivo por allí, es mi barrio. Y vale, por eso lo conozco. Vale, pues ahí. antigua avenida de Aragón, calle Alcalá 400. Y ahí va a ser la cita, 26 y 27. Y ahora cuéntame brevemente, que vamos a tener tiempo de ir hablando, incluso vamos a tener en el programa alguno de los invitados, y yo quiero hablar con Angie Bodan, vale. Quiero tenerla en el programa para que nos cuente cosas, y la dices que nos puede mirar el aura si quiere. Pues muy bien, sí, ¿vale? Sí, la ve muy bien, ¿eh? Vale, pues díselo. Dinos qué gente va a estar. Pues mira, aparte de Angie Bodan, va a estar Steve Human, este viene desde Canadá, va a estar Luis Fernando Mostajo, Patrice Martin, Mauricio Cavallo, Robert Dean, Isabel de la Fuente, Janet Osebor, Rafael López Guerrero y Patricia Cori. Ya. Gente que llega de diferentes partes del planeta para hablar de temas, por ejemplo, como los círculos de las cosechas, preparación para el contacto, fundamentos científicos de nuestro pasado extraterrestre, al encuentro de los cráneos de cristal, esta me interesa mucho, de la leyenda maya, la conexión con los seres intraterrenos, a las fuentes del tiempo, contactos con los pueblos de las estrellas. Pregunta, ¿son gente seria de verdad? Porque suena un poco...
Pues sí, lo que pasa que, mira, yo creo que siempre tenemos un poco la idea, que es normal, por otro lado, de que la gente seria es aquella a la que conoces, que suena y que todo el mundo la conoce, ¿no? Que nombras a una persona y se conoce. Pero hay muchísima gente muy seria, muy profunda, que lleva un trabajo a sus espaldas largo y serio, que no es tan conocida así a nuestros oídos, pero que están ahí, que son personas muy serias. Parte de ellos dicen que van a venir a nuestro país 26 y 27 de junio en el Hotel Auditorium, es la cita. Hay para mucha gente. Pues sí. Ya hay gente apuntada, de Francia, de Italia, de Canadá, de España, por supuesto, y hay gente también apuntada. Bueno, pues la verdad es que estamos contentos por la respuesta. Vale, en un momento vamos a dar forma de contacto, ¿te parece? A nuestros oyentes le decimos que tomen lápiz y papel para, si quieren estar con nosotros, y a lo mejor el Espacio en Blanco está ahí. Evidentemente va a estar entrevistando a alguno de estos personajes y a lo mejor hay sorpresas. Un segundito y damos los datos. Muy bien. Los oyentes que estén interesados, primero que se den prisa, porque aunque hay plazas, están volando. Viene gente asistente al Congreso de fuera. Qué curioso esto, ¿verdad? Sí. ¿Esther? Hombre, ¿sabes qué pasa? Que hay, por ejemplo, Angie Boudin mueve un montón de gente en Francia y en Italia. Patricia Cori, pues es de origen americano, también allí es muy conocida. En México es muy conocida. Entonces, estas personas ya en distintos países mueven un montón de cosas. ¿Y por qué será nuestro país? ¿Por qué será Madrid? Qué curioso. Pues mira, sí es curioso, además que me lo digas así, porque Anne, cuando nos lo propuso, nos quedamos un poco así sorprendidos, porque podía haber sido Francia o Italia, que de verdad que tiene una cantidad de seguidores muy grandes, ¿no? Lectores de ella. Sí. Y sin embargo dijo, no, es que tiene que ser en Madrid. Ya. Decimos así directamente, que nos lo dijo, de verdad. Decimos hace tiempo que va a dar muchas sorpresas este asunto. ¿Forma de ponerse en contacto, Esther? Pues mira, forma tienen a través de mail. ¿Sí? Es info arroba etcontact, terminado en t, conference.com. ¿Sí? Conference.com. ¿Hay una página web también? Sí, www.etcontactconference.com. etcontactconference.com. Perfecto, echarle un vistacito y veréis la gente que viene. Esther, gracias. Vamos a seguir el tema poco a poco y vamos a tratar de entrar en contacto con las personas que vienen y con los extraterrestres. Un fuerte abrazo, te veo prontito, ¿vale? Igualmente. Y ten cuidado por las noches cuando salgas por ahí. Vale. Nos vemos pronto. Chao. Hasta ahora. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Rubén de Felipe ha tomado los mandos de nuestro sonido y esta música le gusta seguro. 3 y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. Intentamos descubrir muchos misterios en Egipto gracias a Ibrahim Solimán, que ha venido desde el Cairo. ¿Estás aquí otra vez, Ibrahim? Sí, hombre, gracias a Dios. Gracias a Dios, siempre gracias a Dios. ¿Dices que el próximo, Tierra Santa? Sí, hombre, estamos intentándolo a ver si no estaría mal hacer un programa desde Jerusalén, ¿verdad? Sí, tiene que ser. Yo creo que puede dar muy buena impresión y puede tener cosas muy interesantes. Lo que pasa es que hacer un programa, como hicimos no una pirámide, desde 4 pirámides como hicimos en Egipto, fue tremendo. Para superar eso, como tú decías. Y las dificultades que hemos tenido, pero bueno, superadas. Sí, algún día contaremos, no sé por qué no me quisiste traducir cuando estábamos saliendo de ese hotel lo que estaba pasando. Hombre, mejor que no. Hombre, cada sitio tiene lo bueno y lo malo, pero sí, bueno, al final. Ibrahim era la persona que como decíamos antes, el embajador que nos abría todas las puertas en Egipto, que nos preparó permisos, que nos introdujo con sajiaguas en reuniones, etcétera, etcétera. Y el último día estábamos a punto de salir del hotel y no nos quería traducir lo que estaba pasando. Y yo se montó una increíble. ¿Qué? Que yo siquiera sabía si iba a volver a casa.
Sí, estuvieron a punto de detenerle y casi le meten en la cárcel, pero bueno, afortunadamente está aquí. Yo te lo agradezco, insisto, Ibrahim, seguiremos haciendo cosas. Muchísimas gracias a ti. Y sobre todo, por si estáis vosotros detrás organizándolo, será un placer. Muchísimas ¿vale? gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 3:30, nos vamos. Daniel Stulin está esperando. Se reúnen en estos días en Madrid el grupo Bilderberg. La revista Año Cero dice que tenía algunas de las respuestas. Nosotros también tenemos respuestas. Aquí van los datos. Seguís pidiendo que os demos más datos, más informaciones acerca del Club Bilderberg y tenemos quizá una de las personas que más sabe del asunto, Daniel Stulin. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien, y tú, gracias por estar en el programa, un placer que estés de nuevo. Daniel, ¿por qué te interesaste tú por esto del Club Bilderberg? ¿Y de dónde eres a todo esto? Te lo pregunté la otra vez que estuviste en el Te digo programa. una cosa, después de tantos años de investigar a esa gente, ya no me interesa tanto porque creo que ya he descubierto todo lo que hay por descubrir de ellos, de sus antepasados, y ahora habría que inventar otras cosas porque... De hecho, mira, entre tú y yo, Bilderberg ya se ha convertido en una palabra de moda. Y cuando cosas se convierten de moda me pongo nervioso. Es decir, ya no son malos, ya son buenos. Yeah. Entonces, bueno, con los medios de comunicación españoles lo empiezan a poner todos al mismo tiempo en las portadas de sus revistas y poniendo las fotos de la reina y las fotos de los asistentes, digo, uy, algo ha pasado. No sé si gracias a mí, a mis libros, a mis investigaciones o simplemente porque es un tema popular del momento. En parte tú has tenido la culpa, sí. Totalmente, soy culpable. Escúchame, ¿por qué ese interés al principio? ¿Por qué te dedicaste a investigar el Club Bilderberg? Mira, en el año 1992, un amigo de mi abuelo, que era coronel de la KGB, me estaba contando en una comida, uno de esos tipos rusos, pero típicamente rusos, grandes, grandotes, con barba, que comía, se pedía en restaurantes 2 primeros y 2 segundos, sin tapujos, y la comía todo, lo metía todo en la boca, y mientras chuletón de Ávila, me estaba contando sobre una sociedad secreta que se llamaba Bilder algo, que me parecía alemán o chino, y que esa gente supuestamente controlaba el mundo, como cualquier persona normal, que yo pensaba yo era normal. Yo pensaba, este está mal de cabeza, porque obviamente el que controla el país es el presidente del gobierno, tienes el Congreso, tienes la parte jurídica, y obviamente ninguna sociedad secreta puede controlar absolutamente nada. Me estaba contando en esa comida un acontecimiento que básicamente cambió mi forma de entender el mundo. Me decía que en 1995, es decir, 3 años por delante, habrá un referéndum en Quebec, es una provincia francófona, donde los francófonos canadienses se separarán del resto de Canadá y lo que van a hacer es crear una América del Norte con el resto de Canadá anglófona y los Estados Unidos. Y yo pensé, pues ese está mal de cabeza. Y luego vino en 1995 y justo lo que él estaba prediciendo, te estoy hablando 3 años más tarde, paso a paso estaba sucediendo. Los nacionalistas en Quebec estaban haciendo los ruidos justos, los medios de comunicación estaban animando toda esta batalla campal entre las dos partes de Canadá. Y básicamente lo que estaba pasando es lo que está pasando ahora mismo en España, entre Cataluña y el resto de España, donde los catalanes se sienten diferentes, dicen que son una nación, y el resto de España lo toma muy, muy a pecho. Lo mismo estaba pasando en Canadá, donde los quebecois decían, nos vamos, y el resto de Canadá decía que te vas y no vengas más. En ese sentido, ya te puedo decir que en Canadá, entre 96 y 98, después de haber descubierto el plan macabre del Club Bilderberg de separar Canadá entre los países, entonces empecé a investigar e indagar en los hechos y encontré 3 años más tarde que, fíjate, todos los partidos políticos en el país, desde los liberales hasta demócratas, hasta extremistas, nacionalistas, partidos locales y regionales de oeste y este, los top 2-3 líderes de cada uno de estos partidos, fíjate lo que te estoy diciendo, de alguna forma estaban vinculados con Corporación Rockefeller. Y una vez me di cuenta de esto, pensé, pues este señor, obviamente llevaba razón, porque los presidentes y los primer ministros no gobiernan, sino poderes fácticos que están muy por detrás, los poderes hombres tras la cortina, los señores de las sombras, y manejan los hilos del poder. Y te voy a decir lo mismo en España, aunque yo no lo he indagado porque simplemente no tengo tiempo. Pero eso de empezar a hacer, te puedo decir, te lo juro, que absolutamente todos los 2-3 de todos los partidos políticos en España, desde izquierda republicana, como si fuera Partido Quebecois en Canadá, hasta los liberales conservadores, los socialistas,
encontraremos alguna forma de vincular todos ellos a algunos de los miembros del Club Bilderberg. En ese sentido, porque lo que estoy viendo en España es déjà vu a todo lo que ya he visto y vivido en Canadá hace 15 años. Daniel, tú eres de origen ruso. Soy ruso puro, ruso blanco. Mi bisabuelo formaba parte, no blanco por color, obviamente, sino blanco en el sentido de rusos blancos por las creencias políticas. Mi bisabuelo formaba parte del gobierno provisional en Rusia con Kerensky, Milikov, el padre de Vladimir Nabokov. Estamos hablando de lo que en Rusia se llama cadets, ¿no? Sí. Dos demócratas constitucionalistas que vinieron justo después del zar y antes de los rojos. En este sentido, tenemos 300 años de historia en Rusia, aunque también es cierto, yo personalmente nací en Lituania soviética, porque después de la Segunda Guerra Mundial poco quedaba del país, salvo las repúblicas bálticas que eran básicamente formaban parte del ejército nazi. Ya. Estabas ese día con ese general, ese personaje que te adelantó el futuro de lo que iba a ocurrir en Canadá y te diste cuenta que algo pasaba. Empezaste a investigar. Sigues haciéndolo todavía y he escuchado algunos comentarios con respecto a esta crisis que estamos viviendo. ¿Qué está ocurriendo con esta crisis? ¿Es una crisis provocada por grupos de presión, por sociedades secretas? Pues mira, buena pregunta, porque fíjate, uno de los temas de conversación principales acerca de mi nuevo libro, Conspiración Octopus, fíjate, yo lo empecé a escribir en febrero del año 2006, hace 4 años. Y primero lo que hago yo o cualquier pintor es pintar el telón del fondo, que en este caso en mi libro es el desplome financiero mundial. Y tú lo estás leyendo el libro, sobre todo los capítulos que empecé, como capítulo 23, donde estoy hablando, ¿no?, de este desplome financiero mundial. Y, pues, por ejemplo, Isabel Geme el otro día en un programa suya me pregunta, me dice, ¿pero tú cómo sabías de eso? Luego me mira, me dice, Sturin, me das miedo, ¿sabes? Pero es bastante fácil de explicar si entiendes cómo funcionan las sociedades secretas. Ten en cuenta que estamos viviendo en planeta Tierra que tiene recursos naturales finitos y limitados. Y gente como David Rockefeller compañía, y cuando hablo de Rockefeller, es una metáfora de mal, simplemente, gente poderosa que quieren controlar a nosotros. Obviamente no tiene ninguna intención de compartir estos recursos naturales con nosotros, porque a nosotros, a ti, a mí, a nosotros nos consideran la masa sucia, aunque yo me lavo todos los días, me imagino que tú también, porque sí, yo soy muy limpio. Pero seguimos siendo la masa sucia desde hace siglos, aunque yo soy ruso blanco, digamos la aristocracia rusa de la época de los zares. Pero aún así no somos los elegidos, la aristocracia suya. En ese sentido, viviendo en un sitio como planeta Tierra, recursos naturales, para asegurarse la supervivencia de su especie necesitan destrozar la nuestra. Y para hacerlo están a propósito destrozando la economía mundial. Y tampoco es una cosa que estoy diciendo que es difícil de comprobar. Fíjate, Club de Roma es, digamos, el brazo de política exterior del Club de Bilderberg. Estaban en 1973. Han sacado un informe que se llama Límites de Crecimiento. Y en ese sentido abogaban por crecimiento cero y cero progreso. Consejo de Relaciones Exteriores, que es el grupo hermano Bilderberg en Estados Unidos, crearon un proyecto que se llama Proyecto 1980, donde estaban hablando de destrucción organizada de la economía mundial. En los años 90, Club Bilderberg sacó un informe suyo, donde estaban hablando de extracción de la demanda mediante destruir la economía mundial. Pero ojo, esto no quiere decir, si el oyente está pensando, pero esto no significa que Rockefeller también vivirá bajo puente, en absoluto. Si pensamos atrás a la Gran Depresión, que al final no era Gran Depresión ni depresión de nada, era simplemente transferencia de la riqueza. Verás, dinero no es agua, no se evapora. Si tú y yo perdemos nuestros bienes, nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestro patrimonio, por muy pequeño que sea, alguien vendrá por detrás, lo compraría por centavos. Y está más que demostrado que estos alguien son Bank of America, los Globes, los Cohns, los Rockefeller, los Chase. En ese sentido, básicamente se quedaron con todo nuestro. Espera. Estabas diciendo que le interesaba crear esta historia para que bajaran eso, nos arruináramos y ellos pudieran comprar barato todas nuestras... Porque si nosotros no tenemos dinero, no compramos, no gastamos, no viajamos y cualquier cosa que se hace con energía barata. Y si estamos hablando del fin de edad del petróleo, aunque el petróleo al final no pinta nada porque es la energía nuclear que queremos utilizar.
para lanzarnos en el espacio. O sea, ya estamos hablando del fin del petróleo. Obviamente estos recursos naturales quieren salvaguardar para ellos. Y fíjate el tema de Grecia. Han destrozado un país soberano y han dicho a un país soberano los poderes fácticos que no tienen nada que ver con Grecia, como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal Americana, lo que ellos tienen que hacer en su país. Pero si lo miras, lo que han hecho es absolutamente ilegal. Es decir, los 750.000 millones de euros que han dado los fondos de emergencia viola la cláusula del Tratado de Maastricht de 1992. Aquel acuerdo tenía como objetivo asegurarse que euro, por ejemplo, sería tan fuerte como Deutschmark. Esto es lo que vendieron a los alemanes. En vez de esto, tenemos a euro comprando bonos basura de Grecia. Y entonces dices, ¿y esto para qué lo están haciendo? Claro, muchos, sobre todo después de mis comentarios en los medios de comunicación, que España debería de salir de euro, que lo han recogido todos los medios de comunicación, incluso Grupo Prisa, están diciendo, pero esto es absurdo porque sin euro no hay Europa y esto es una mentira como un catedral. Si se falla euro no significa que Europa está muerta, todo lo contrario. Deberíamos de pensar en la Europa de los patrias, ¿no? En el sentido de Gaulle y Adenauer, en vez de burócratas de Bruselas, no elegidos por nadie, dirigiendo el destino de Europa. Ya, vamos por parte. Bebe un poquito de agua porque es tremenda cómo te lanzas a contar historias. Descansa un poquito, ¿vale? Vale. Y déjame a mí recomponer un poco toda la historia. Poderes fácticos que para ti son, bueno, el grupo Bilderberg, que les gusta controlar a esa masa sucia que somos nosotros, aunque nos duchemos, que mueven economías como la de Grecia y que hacen que las cosas funcionen según ellos quieren. Así, ese sería un poco el resumen. Pero todo esto tiene un objetivo común, es decir... ¿no? Claro, ¿hacia dónde van? ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? Pues el plan no es de crear, mucha gente está hablando de crear gobierno mundial único, con el ojo que ve todo. Yo veo muchos estos conspiranoicos, ¿no? Ajá. Yo no sé cómo, por qué, o es una cosa de esas cosas que podemos hacer un skit en televisión. Todos los conspiranoicos que conozco me vienen a mí, me empiezan a hablar de gobierno mundial y todos de ellos tienen un dólar, o sea, un dólar americano en la mano o en el bolsillo y empiezan a enseñar el ¿cómo se llama? La pirámide con el ojo. Sí, un dólar, ¿sabes? sí. Es una cosa absolutamente absurda. Es una persona que te acerca y saca un dólar, pero ¿de dónde ha sacado esta persona el dólar americano? ¿Sabes? Entonces no se trata del concepto de gobierno mundial, sino más bien de empresa mundial S.A. Es el concepto, verás, Bilderberg es una reunión que representa, o personas, ¿no?, que se reúnen, que representa una cierta ideología. Y esta ideología no es de gobierno mundial, sino de empresa mundial S.A., es decir, poderes fácticos financieros que son mucho más poderosos, o muchísimo más poderosos que cualquier gobierno de la Tierra. Y en ese sentido, el ejemplo de Grecia es un ejemplo magnífico, porque tú tienes poderes fácticos no elegidos por nadie, diciendo a Grecia, un país supuestamente soberano, lo que tiene que hacer en su país. En esto, fíjate, han bajado el nivel de la vida en 30%, medidas draconianas, sin hablar de destruir la poca industria que todavía quedaba en el país. Ya. Seguimos adelante. Decías eso, lo del salir del euro. Quizás esa fuera una solución, que España abandonara el euro, como dice, está pensando incluso Alemania, salir del euro para seguir con su propia moneda. Pues ¿sabes lo que pasa? Que es otra vez, cualquier que te está diciendo que salir de euro es una ruina para Europa, simplemente es una persona ignorante que no entiende la filosofía ni la economía mundial, o es uno de ellos, de esas canallas que trabajan para intereses de sociedades secretas que no tienen los intereses de su pueblo en cuenta. En ese sentido, España debería de seguir el ejemplo de Roosevelt o de Alexander Hamilton, salir de euro en el sentido crear Banco Nacional con tipos de préstamos de intereses muy bajos para impulsar el crecimiento de la industria pesada, infraestructura del país, levantar el país, dar de comer y de trabajo a la gente, enseñar a los jóvenes, a la generación que viene por detrás, en vez de los botellones, enseñarles lo que significa trabajar. Porque fíjate, España como país, primero no tiene recursos naturales, segundo no tiene industria pesada, no tiene industria ligera y tampoco tiene gente calificada para hacer nada. Entonces, ¿cómo va a salir de esa crisis? Yeah. Porque todo lo que está proponiendo Zapatero y todo lo que está proponiendo Rajoy, y al final es lo mismo, son soluciones absurdas que no tienen ningún sentido. Y en un país civilizado de primer mundo, del gobierno preocupa por los ciudadanos,
tú nunca podrías recortar los gastos públicos, todo lo contrario, impulsar el crecimiento bajo gastar a través de un banco nacional que presta tipos de intereses a nivel muy, muy bajo. Y es la única solución. Desafortunadamente vivimos en un país donde el gobierno no nos representa, estamos solos. Antes de la crisis nos han abandonado y mejor que nos enteremos de que los Club Bilderberg tienen que ver con los Illuminati, con masones, con todo eso. ¿Tú qué piensas? Tú que los conoces y los has investigado. Mira, los Illuminati son Illuminati. De hecho existen, y un amigo mío había escrito un libro maravilloso que se llama Los Illuminati. Él pasó 10 años investigando en los archivos secretos de Bavaria y de hecho había encontrado una carta maravillosa que permitía a un grupo de americanos crear un sucursal, digamos, en los Estados Unidos y lo llamaron Skull and Bones. Es decir, gente como George Bush y John Kerry pertenecen a una división de los Illuminati en Estados Unidos. Es un hecho histórico. Ahora, Bilderbergers no son Illuminati, no es conspiración judía masónica. Vamos a ver, el concepto de Bilderberg fundaron a través de sinarquistas franceses, que al final es un culto masónico, esotérico, martinista. Y el movimiento sinarquista se fundó como la contraataque o la respuesta de los oligarcas contra los principios sobre que estaban construidos los Estados Unidos como el país. Son los hechos históricos. De hecho, lo que hoy se llama Club Bilderberg, hace 800 años también existía. Yo encontré pruebas de eso investigando 2 años y medio en la Biblioteca Nacional de Florencia. Y lo que hoy se llama Club Bilderberg en 1204 se llamaba la nobleza negra de Venecia. Por ejemplo, la reina de Inglaterra, Isabel II, es 50% veneciana y 50% alemana, porque sus antepasados son casa de Alberto Azol, que es lo mismo que Marqués de Este de Venecia, y también otra parte alemana viene de Duchy de Lunenburg, que desde el siglo XII está en las manos de los venecianos. En ese sentido, una historia también es una cosa interesante. Desafortunadamente, muchísima gente utiliza las herramientas demasiado fáciles, ¿no? Como Google, por ejemplo, para buscar cosas, y hay ciertas cosas que nunca puedes encontrar en ningún buscador sin ir a fuentes primarias. Es lo que he hecho yo en mi libro que acaba de salir en los Estados Unidos, se llama Shadow Masters, para investigar toda la trama de Victor Bout. Me fui a Tailandia y pasé ahí 6 meses viviendo, investigando y entrevistando casi a diario a Victor Bout, que está en la cárcel de Bangkok. Nos contaste la otra vez que estuviste en el programa. Pues. No tiene nada que ver entonces con estos grupos. Es una gran multinacional, es una SA, como dices, que lo que pretende es poder ganar dinero. Más que ganar dinero, es otra vez, el objetivo es más bien ideológico, en el sentido de lo que quieren hacer es destrozar Estado-naciones. Es decir, fíjate, el primer Estado-nación se nace en Francia con Luis XI y también en Inglaterra con Enrique VII, a base de una cosa que sucedió en 1439 y 1440, que era el Concilio de Florencia, que era una unión temporal entre las partes orientales y occidentales de la Iglesia, donde personajes tan sumamente importantes como el futuro Papa Pío II, o para mí la persona más importante de los últimos 1000 años, Cardenal Nicolás de Cussat, el profesor espiritual ideológico de Leonardo da Vinci, y el padre Isidoro, representando la Iglesia Ortodoxa griega, pues temporalmente unieron las partes de la Iglesia en uno, y dadas las circunstancias, sobre todo después del desplome financiero de 1345, la burbuja más grande de la historia hasta que vino esta que estamos viviendo ahora, pues teníamos nuestros Estados-naciones. Y estos Estados-naciones nos han dado todo lo que tenemos hoy en la historia más importante, es decir, constitución, ley natural, la forma de entender la relación entre Dios y hombre. Y la parte más importante de todos es bienestar social, que está escrito tal y como está en el preámbulo de la Constitución americana. Y esto, digamos, ya es el concepto mucho más intelectual, porque la pregunta es, ¿qué significa ser inmortal? ¿Cuál es la relación entre el gobierno y los ciudadanos, y nosotros y las siguientes generaciones? El objetivo de todos nosotros debería de ser de asegurarse la supervivencia de la raza humana. Y esto solo se consigue a través de desarrollo y progreso. Y por eso toda esa gente, los Bilderbergers, los consejos de relaciones exteriores, Comisión Territorial,
Skull and Bones, todos estos organismos sociales secretas, think tanks, fundaciones, todos trabajan de forma conjunta para destrozar el conocimiento del hombre, destrozar el estado de bienestar, destrozar el progreso, el desarrollo y devolvernos al mundo preindustrial donde tú y yo trabajamos la tierra, nuestros hijos e hijos de nuestros hijos trabajaban la tierra para 1% de los más poderosos del mundo. Pero fíjate, ¿qué pasaría de aquí a 500.000 años? ¿Seguiríamos aquí en este planeta? Seguramente que no. Entonces el objetivo debería de ser, ¿sabes?, colonizar el espacio para asegurarse la supervivencia de nuestra especie. Y esto lo que se llama el desarrollo. Y en ese sentido, los españoles, sobre todo el gobierno español que aboga por molinos de viento, obviamente están trabajando en contra de los intereses de la humanidad. Porque cualquier persona que está en contra del desarrollo de energía nuclear, los podemos llamar genocidas. Curioso, algún día te querremos tener cara a cara para seguir contando cosas. Daniel, se va a reunir el grupo Bilderberg de nuevo en España este año, el 2010, en Sitges, en Barcelona. Pues efectivamente, es otra de las cosas que yo no entiendo muy bien, sabiendo que estoy aquí. Se reúne, vamos, como si estuviera reuniendo al lado de mi casa. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos acceso a ellos y ojalá vengan muchísima gente para, obviamente, darles a conocer que no soy el único, somos muchos y que no le vamos a hacerlo, por lo menos dejarles hacer lo que quieran hacer con nosotros a su antojo, sino vamos a luchar hasta el último momento y hasta la última gota de sangre para asegurarse que el mundo es libre, no democrático, sino libre, en el sentido más puro de la palabra. ¿Alguna solución a toda esta historia, a esa crisis que estamos viviendo? Sí, tiene que leer mi nuevo libro Conspiración Octopus, donde hay todas las claves del mundo. Lo haremos. ¿Avanza alguna? Pues mira, las soluciones hay muchísimas. Primero eso, salir de euro. Deberíamos tener un gobierno que está dispuesto de hacerlo y ser valiente. Desafortunadamente, yo miro el panorama político, no veo ni una persona, a lo mejor me equivoco. Corrígeme si no llevo razón. No te puedo corregir, ¿no? Salir del euro. ¿La crisis puede pasar? Pues mira, perdona que sigo volviendo a la novela, porque es tan actual. Ajá. Que mucha gente que lo están leyendo, Conspiración Octopus, están diciendo, pero vamos a ver, esto parece que tú lo has hecho hace 2 días. O sea, en la novela, este dinero que se pierde desde el principio, 223,000 billones de dólares, que se desaparece de unas cuentas paralelas secretas, que de hecho existen en el mundo real, se encuentra al final y se salva el mundo en el último instante, como en todas las buenísimas películas de Hollywood, y somos felices y comemos perdices. Ahora, si tú me preguntarías por el mundo nuestro actual, no costaría ni un solo duro. ¿No? Por este mundo tal y como está, estamos viviendo el desplome sistémico financiero mundial, el crack más grande, incluso más grande que el crack de 1345, cuando se desplomaron los 2 bancos principales de Bardi y Peruzzi, y obviamente trajo la plaga bubónica y todo lo que vino por detrás. Lo que has dicho, bueno, es para volver a tenerte en el programa y seguir interrogándote, aunque me queda una pregunta. ¿Tú no serás de los servicios, algún otro tipo de servicio extraño que quiere controlar este planeta y se está atacando al Bilderberg, que a lo mejor tratan de ayudarnos? Somos extraterrestres de otro planeta, hombres lagartos. ¿Un reptiliano o algo así? Quieren controlar el mundo. Cualquiera sabe. Un placer, como siempre. Si hay alguien que quiera conectar contigo, ¿dónde lo puede hacer? DanielStulin.com. Mira, el otro día en el programa Coast to Coast en Estados Unidos de radio, estaban escuchando 30 millones de personas, son 512 emisoras, y entraron 470,000 personas en mi página web. Se nos cayó la red, pero la página ya funciona, es DanielStulin.com. En mi nuevo libro se llama Conspiración Octopus. Lo leeremos y te volveremos a traer al programa. Besos a esos niños chiquititos, un fuerte abrazo, Daniel, se te quiere. A ti también, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Y a toda prisa nos vamos. Teníamos un sorteo, 5 premios, 5 libros. La tumba del último druida, que han sido para Blanca González, mayordomo de Guadalajara, Laura Lobón Castro de Orense, Carmela San Juan Jimeno de León, Pedro Soto Reyes de Soria y Virgilio Suárez de Gran Canaria. Enhorabuena por ponernos en contacto con nosotros para que nos deis la dirección y ver la forma para enviaros ese regalo. Gracias a todos por llamar, por las atenciones, por estar ahí pendientes. Habrá más concursos, así que atentos.
Volvemos en 6 días, habrá nuevos misterios, nuevos argumentos, nuevos viajes aquí en este espacio en blanco de hoy. Las gracias a todos por la escucha, los saludos si nos escucháis desde el podcast, seguir en la sintonía de Radio Nacional, feliz semana, disfrutar de la primavera y de esta luna llena que tenemos encima, y hasta las 4 os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.